Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 17 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García y Rosa Vázquez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Arcanis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Muy buenos días para ti. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es, el 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Debe identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y por el Facebook. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Destaca el Nacional la reacción de los obispos venezolanos sobre las amenazas proferidas por el presidente Nicolás Maduro desde la Constituyente Comunal. Basabe, por ejemplo, a Maduro: no nos gana el miedo ni tapamos la mentira. Insiste en que los jóvenes no deben irse, sino los causantes del desastre. El obispo de San Felipe replicó sus palabras en Barquisimeto y manifestó que le da mucha tristeza que un mandatario mienta olímpicamente. Reacciona porque denunciamos la injusticia. Estamos tranquilos, la verdad es que de los valientes, y él utiliza unas palabras que no vamos a repetir: el miedo es gratis. Pido a la Divina Pastora, es un extracto de lo dicho, librarnos de la peste, de la indiferencia que no nos permite entender que hay gente que necesita urgentemente de nuestro auxilio. Esto lo dijo durante la homilía el obispo Víctor Hugo Basabe. Y ayer la Conferencia Episcopal emitió comunicado respaldando justamente a los señalados por el primer mandatario nacional. Mario Moronta decía, primer vicepresidente de la conferencia: las amenazas de Nicolás Maduro de aplicar la ley contra el odio a los obispos son una afrenta contra todo el episcopado y la Iglesia Católica. Además, ocurre en momentos en los cuales el Papa Francisco está en América Latina. De este tema hablaremos seguramente a lo largo de la mañana de hoy. Destaca el periódico, bueno, más reacciones a propósito de la muerte, el asesinato de Óscar Pérez. Algunos hablan de ejecución extrajudicial. Muerte de Óscar Pérez fue una ejecución extrajudicial de policías y colectivos. Es la opinión de organizaciones no gubernamentales, incluyendo la fiscal, que está en el exilio, por cierto. Esposa exige que no cremen el cadáver. Una información que había trascendido ayer. Promédicos Fabic rechazan que el ministro Néstor Reverol justifique la muerte del exinspector y de 6 miembros de su grupo con el argumento de que hubo una agresión, que hubo en riesgo la vida de funcionarios. Bueno, ustedes los invito a ver cómo quedó la casa donde estaba este funcionario policial. La destruyeron prácticamente con material de guerra. Me dirán si eso es el uso o responde al uso proporcional de la fuerza. La oposición denuncia empeño del gobierno en torpedear las negociaciones. De esto vamos a hablar con nuestro primer invitado, ya está en la línea telefónica, porque en la rueda de prensa o la locución del ministro de Interior y de Justicia ayer, él aseguraba que dirigentes de la oposición que asisten a la negociación en República Dominicana dieron información para dar con el paradero de este efectivo policial, exfuncionario del CICPC. Jorge Roy nos acompaña. Él fue presidente de Fedecámaras y forma parte del equipo asesor de la Comisión de Asesores de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, la verdad, con mucho interés de conocer en principio una reacción de su parte en torno a esta declaración del ministro de Interior. La Mesa de la Unidad emitió comunicado advirtiendo que se trata de mentiras, pero le pediría su reacción. ¿Lo escuchamos? Bueno, la ventaja que tiene, muchísimas gracias por este contacto, la ventaja que tiene esta mesa de negociación, diferente a las anteriores, es que tenemos muchos testigos relevantes que estuvieron sentados en la mesa de negociación, nada más y nada menos que 7 cancilleres del mundo. Entonces, la verdad es que las mentiras que pueda estar haciendo Reverol, que precisamente no es una de las personas más creíbles de este país, cada vez que se ha dirigido al país ha sido realmente muy poco creíble en su planteamiento, y es una persona que además es buscada y sancionada por todos los
por todas las fuerzas y por los Estados Unidos. Entonces la verdad es que su palabra es muy poco creíble, pero es que además hay 7 cancilleres que estuvieron presentes durante todo el proceso de negociación, además de muchísimos testigos presenciales. Nosotros estábamos en el cuarto al lado, así que yo no soy quien te puede decir exactamente si eso se dijo o no, pero la verdad es que creo que tenemos bastantes personas que pueden decir si ese tema estuvo en discusión. Hasta donde nosotros conocemos, eso jamás estuvo en discusión. Nunca se planteó Oscar Pérez. Creo que los temas que están en la negociación son absolutamente diferentes a esa materia, y evidentemente pues creo que el comunicado que saca la MUD en ese sentido es bastante claro, negando cualquier posibilidad a ese respecto, que además no tiene ningún sentido que haya sido parte del proceso de negociación. Se trata de la antesala a una nueva ronda de negociaciones. Se sientan en la mesa con un gobierno que además se ufana de lo ocurrido en el Junquito, advierte que puede pasar nuevamente, al menos esas fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando probablemente de una ejecución extrajudicial que fue seguida minuto a minuto por las redes sociales, que le ha dado la vuelta al mundo. Un gobierno que desconoce, insiste en desconocer la Asamblea Nacional, presenta memoria y cuenta ante la Constituyente Comunal y ha procedido a ilegalizar los partidos. ¿Cuál es la expectativa de nuestro invitado en torno a este tema, las posibilidades de un avance? Ustedes como asesores advertían en un momento determinado la semana pasada que, bueno, el gobierno no daba su brazo a torcer, no quería elecciones libres en nuestro país. Quisiera su comentario. Sí, vamos a explicarle un poquito a la gente de cuál es la diferencia que ha habido en este proceso con respecto a los anteriores. Este es un proceso bien organizado. En las anteriores veces que nos sentamos en una mesa, o que se sentó en una mesa del gobierno y la oposición, en una especie de diálogo en los cuales se conversaba. Aquí hay un proceso en el cual la oposición, por lo menos desde mi punto de vista, está mejor preparada que nunca antes. Tiene un equipo de negociadores internacionales de primera línea, les puedo decir a ustedes que son los mejores del planeta. Tiene un equipo además técnico escogido de la sociedad civil venezolana que nos ha dado esa responsabilidad de acompañarlos en lo que es las posturas técnicas que nosotros tenemos que acompañar, y creo que la oposición va decidida a no negociar lo que no se debe negociar, que son los derechos de los venezolanos. En esas posiciones hay una cantidad de cosas en las cuales ambas partes tienen que ceder. El tema de ayer con Oscar Pérez evidentemente que merece todo el repudio nacional e internacional y va a traer consecuencias para el gobierno. Pero no solo eso, el equipo inclusive de negociadores dijeron que nunca antes en su historia, y eso gente que ha negociado en el apartheid de Sudáfrica, gente que ha negociado en casos como Nicaragua, gente que ha negociado en la FARC en Colombia, dice que nunca antes había visto provocaciones por parte de un gobierno tan fuertes para que la otra contraparte no se sentara. Precisamente lo que quiere el gobierno, María Alejandra, precisamente es que la oposición se levante de la mesa. Ellos están muy incómodos con la negociación porque saben que tienen al mundo observando este proceso, tienen 7 cancilleres y 7 países donde ya no los pueden engañar, y realmente lo que les encantaría, darían todo lo que fuera para que la oposición dijera, me levanto de la mesa y no negocio más, y eso no va a suceder. La oposición tiene que estar firme ahí, la oposición tiene que estar sentada. Y si bien no estamos totalmente optimistas y comprendemos perfectamente el escepticismo que todo el mundo puede tener de un proceso donde tú estás negociando con gente que no tiene ningún prejuicio, que viola la Constitución, que son de verdad, han brincado todas las posibilidades de negociación posibles, yo creo que hay que ensayarla como muchas otras alternativas. La negociación no es excluyente, yo creo que tiene que haber otras acciones, que tienen que seguir la presión internacional, que tienen que haber calle, como está habiendo protestas en todo el país, y que esto es parte de un proceso donde la negociación es una posibilidad que no podemos descartar simplemente porque algunos no la crean. Ahora, nos dice nuestro invitado que el gobierno desea que la oposición se levante de la mesa, y lo cierto es que la semana pasada, bueno, en un momento determinado, ustedes, los asesores de la Mesa de la Unidad, denunciaban a través de sus respectivas cuentas en Twitter que no había nada que hacer, el gobierno, bueno, no quería elecciones libres en nuestro país y aparentemente insistía con esto de reconocer o pedir reconocimiento a la Constituyente Comunal. Eso aparentemente cambió.
Pero yo quisiera su comentario en torno a este tema y estas denuncias que publicaron distintos asesores de la Mesa de la Unidad en sus cuentas, en sus redes sociales. ¿Lo escuchamos? Sí, gracias que me permites aclarar eso. Hubo un momento de la noche donde evidentemente el presidente Zapatero, que ya ha sido un poco marginado en estas negociaciones porque el papel fundamental lo tienen que tener los cancilleres, como debe ser, él no estuvo de acuerdo con uno de los documentos y la verdad es que los puntos álgidos, porque ahí se pueden negociar muchas cosas en las cuales creo que se ha avanzado y estoy absolutamente seguro que ha habido algunas posibilidades de acuerdo, pero los puntos álgidos, no nos podemos engañar, los venezolanos son dos. Uno, para la oposición, que quiere unas elecciones libres, absolutamente independientes, eso es lo que queremos todos los venezolanos, y además se está pidiendo nada más y nada menos que la Constitución, nada extraordinario. Y el otro punto que se está pidiendo es el que pide el gobierno, que es el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente, que es un punto evidentemente no constitucional, por el contrario, viola la Constitución. Eso lo saben los cancilleres. Y el señor Zapatero, que estaba involucrado en las negociaciones, evidentemente pues presentó un acuerdo donde prácticamente se preveía ahí que había un reconocimiento implícito a la Asamblea Nacional. Eso no es punto de negociación para la oposición, que ha estado muy firme, y evidentemente pues parecía que se había acabado todo proceso de negociación. Volvieron después con un nuevo acuerdo, y el nuevo acuerdo también fue rechazado por el gobierno. En ese instante donde estuvo a punto de levantarse, de terminarse todo, nosotros pusimos un tuit, evidentemente pues declarando qué es lo que estaba sucediendo. La oposición tiene su forma de comunicarse y nosotros que somos asesores técnicos tenemos la nuestra, que es las redes sociales. Cuando se volvieron a sentar no tenía sentido que mantuviéramos un tuit que lo que iba a hacer es retuitearse y preferimos pues borrar el tuit para que la gente tuviera la información adecuada. Y la información adecuada la pusimos después, donde a pesar de los esfuerzos se prolongó un día más la negociación, los mismos puntos siguieron en la agenda y se trancó la negociación y no hubo posibilidades de acuerdo. Sobre todo en esos dos puntos que son el reconocimiento a la Asamblea Nacional y la definición exacta de lo que debe ser un CNE libre, independiente, que es mucho más complejo, María Alejandra, que lo que la gente cree. No se trata de un 3-2 y de tener 2 rectores y 3 ellos. Se trata de todas las condiciones que son necesarias para tener unas elecciones libres, los puntos rojos, que si hay acceso a la prensa, que el presidente no puede usar los medios no oficiales para hacer campaña, en fin, todo lo que significa un sistema libre e independiente, que es un tema muy complejo. A nuestro invitado, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, su reacción a las amenazas proferidas por el presidente Nicolás Maduro en el marco de la presentación de su memoria en cuenta ante la constituyente comunal, colocándose al margen de la Constitución, desconociendo otra vez el Parlamento venezolano. Él venía a decir palabras más, palabras menos, que la reunión del jueves en Dominicana es la última oportunidad de llegar a acuerdos entre el Ejecutivo y la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué responde usted a una advertencia de esta naturaleza? Bueno, yo creo que las negociaciones no se agotan nunca. Y es una superficialidad del presidente que además, cuando él se expresa en cadena nacional, le habla a sus acólitos, es a un público de galería. Obviamente después los negociadores tienen otras posiciones muy diferentes cuando están en Santo Domingo. Uno tiene que entender que el mensaje del presidente Maduro es una forma de amedrentar al proceso de negociación y de bombardearlo. Repito, lo que más le gustaría a Maduro es que la oposición se levantara a la mesa. Si es la última instancia o si no es la última instancia, eso solo se sabe durante el proceso. Yo creo que las negociaciones nunca se pueden suspender. Y si se suspenden en esta oportunidad, porque además los cancilleres están estableciendo un tiempo limitado, esto no puede seguir para tiempo y se procederá a otro proceso en caso de que sea necesario, pero yo nunca eliminaría la instancia de la negociación hasta en las condiciones más adversas, entiendo perfectamente que mucha gente esté escéptica con este proceso. Jorge Roy, gracias por atendernos, acompañarnos. Fue presidente de Fedecámaras, es miembro del equipo negociador o de asesores de la Mesa de la Unidad Democrática que asiste a estos encuentros en República Dominicana. Bueno, aclarando su posición, incluso respondiendo a estos señalamientos que hiciera el ministro de Interior y de Justicia ayer.
en esta locución, ofreciendo detalles acerca de la muerte, del asesinato de Óscar Pérez, este ex inspector del 6CPC y un grupo que lo acompañaba en el Junquito. Él vino a decir que la información sobre su ubicación fue obtenida por conversación que sostuvieron con algunos dirigentes políticos de oposición en República Dominicana, lo cual ha sido desmentido por la Mesa de la Unidad, advirtiendo que se trata de mentiras, de nuevas mentiras del Ejecutivo Nacional. Antes de hacer la pausa, simplemente recordar lo que escribió Jorge Roy en su momento. Él dice que eso cambió, pero en un momento determinado él y otros asesores escribieron: no hubo acuerdo como era de esperarse. Él decía: la perversa combinación del gobierno y Zapatero decidieron que no haya elecciones libres. Los catastrofistas que esperaban que se reconociera la ANC se quedaron con los crespos hechos. Esto después fue borrado. Aparentemente hubo un cambio y habrá nueva reunión el jueves entre el gobierno y la oposición. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y lo dijimos al inicio. Ayer la Conferencia Episcopal Venezolana reaccionó a las amenazas del presidente Nicolás Maduro contra algunos obispos por las homilías que celebraron en el marco de las actividades, el Día de la Divina Pastora. Nos acompaña vía telefónica el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, un gran saludo. Monseñor, le pediré una primera reacción en torno a lo que ha ocurrido en las últimas horas y estas amenazas proferidas por el presidente Nicolás Maduro, advirtiendo que va a aplicar la ley del odio, que es un instrumento redactado por esta instancia, sabe usted, instalada al margen de la Constitución, la Constituyente Comunal. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Bueno, primero ya nosotros el día viernes 12, en nuestra exhortación de la Asamblea plenaria, habíamos hablado sobre la ley contra el odio y la intolerancia, y decíamos que fue nacida de la Asamblea Nacional Constituyente con un objetivo, sencillamente criminalizar toda manifestación en su contra y sobre todo propiciar la multiplicación y difusión de toda clase de rumores y especulaciones, etcétera. O sea, es un instrumento que tiene
el gobierno a su favor y en contra de la población. Yo creo que en democracia cualquier gobierno tiene que tener la sensatez de escuchar al pueblo, de escuchar las instituciones, de escuchar todo aquello que a lo mejor pues para el mismo pueblo ven que no funciona y por ende poner reparo. Esta es la normalidad de cualquier democracia. Ahora, ustedes decían en el documento emitido ayer por la conferencia episcopal que el presidente ha tergiversado totalmente el mensaje dado por los obispos, particularmente por Monseñor Víctor Hugo Basabe, con el objetivo de hacer ver que los obispos incurren en delito, y la verdad de lo que sucede en el país ha quedado evidenciado en las homilías pronunciadas ese día. Su comentario, Monseñor. Claro, cuando se habla de peste, el Monseñor Basabe hacía relación a aquel momento en el cual el padre Yepes saca en procesión la Divina Pastora por la peste que estaba sufriendo la población. Y él decía, hoy día hay pestes también en Venezuela. ¿Cuáles son? La corrupción, la violencia, etcétera, todo el hambre. Esas son las nuevas pestes que hay que combatir. Nunca se refirió a personas, y por eso tergiversar el hecho de este mensaje. El señor presidente pues se refiere y dice que ya los que son afectos al gobierno, todos fueron llamados pestes. Eso es totalmente errado. Siempre se refirió a aquellos males que acarrean pues a la población venezolana tristeza, dolor, incertidumbre. Ahora, nos llamaba poderosamente la atención esta exhortación que hacían a la feligresía de la Arquidiócesis de Barquisimeto y la Diócesis de San Felipe a que cuidaran a sus pastores. ¿Temen ustedes que el Ejecutivo Nacional actúe contra los obispos? Bueno, lo dicho por el señor presidente es sencillamente un mandato a 4 instancias de los poderes del Estado. Recuerde que siempre el gobierno, a través de las cadenas, a través de sus participaciones públicas, pues dan mandatos. Sencillamente lo que nosotros queremos, como siempre ha hecho la Iglesia, es que las feligresías, ¿verdad?, cuiden, alienten, exhorten, acompañen a quienes les sirven, y en este caso quienes les sirven en un sentido religioso. Por eso el acompañamiento, así como acompañan permanentemente las procesiones, pues es una devoción tan bonita como es la Divina Pastora, acompañen también a sus pastores. El cariño inmenso, porque lo sentimos nosotros, que tiene la población por sus obispos, por sus sacerdotes, por quienes les sirven en lo religioso, eso es lo que queremos también seguir incentivando. Ahora, Monseñor Azuaje, tengo que preguntarle, y lo uno a la inquietud anterior, su reacción como pastor de la Iglesia, como miembro de la Conferencia Episcopal, a propósito de lo ocurrido hace 24 horas, este asesinato, algunos lo califican de ejecución extrajudicial de un ex inspector del CICPC, el impacto que esto ha tenido, incluso las declaraciones ofrecidas ayer por el presidente Nicolás Maduro advirtiendo que puede repetirse, puede volver a repetirse en las mismas circunstancias. ¿Lo escuchamos? Bueno, lo primero que diría que esto es una desgracia para el país, la manera como ahora se resuelven los conflictos, especialmente con personas que no están de acuerdo, lo que dijimos, la ley contra el odio y la intolerancia, que no está de acuerdo con la postura gubernamental. Y lo otro, que pareciera que fuera como una demostración de fuerza superior para todos aquellos que no están de acuerdo con lo que el gobierno postula. Y esto está contra todo derecho humano. Ahí hay grandes videos muy expresivos de cierta negociación. Yo creo que todo esto tenemos que irlo esperando poco a poco, a que se vayan descubriendo mayores informaciones para poder tener entonces una visión panorámica. Pero esto dice mucho de la degradación que hay hoy día en nuestro país en cuanto a estos sistemas de fuerzas y sobre todo de represión constante que nosotros vemos del lado de una parte que tiene que ser
pero muy llevadera en función de acompañar al pueblo, y vemos nosotros que es totalmente lo contrario. Finalmente, Monseñor, le preguntaría acerca de la visita del Papa Francisco a América Latina. En su momento, cuando estuvo en Colombia, ustedes tuvieron la oportunidad de reunirse con él. ¿Va a ocurrir lo mismo durante este viaje que lo va a llevar a Chile y Perú, o no en lo absoluto? Un poco para que esté en conocimiento de lo que está ocurriendo y sobre todo estas últimas amenazas del presidente contra obispos de la Iglesia venezolana. No, sencillamente nosotros en Colombia pues tuvimos la invitación también de los obispos colombianos, tuvimos un acercamiento con el Santo Padre. Ya esta visita a Chile y Perú, pues una visita normal, ordinaria, que el Papa ha querido hacer para esos pueblos, y bueno, posteriormente seguirá en años venideros visitando a otros países. Consideramos sí que su magisterio, su palabra, pues lo vamos a tener nosotros muy presente, especialmente porque son dichas en nuestra tierra latinoamericana. Monseñor José Luis Azuaje, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, reaccionando a las amenazas proferidas por el presidente Nicolás Maduro contra obispos de la Iglesia Católica. Esto en el marco de la aplicación de este instrumento legal que han denominado como Ley del Odio, pero que se trata de un documento suscrito por la Constituyente Comunal. Saben ustedes, las leyes las promulga según la Constitución solo la Asamblea Nacional en nuestro país, aunque insistan en desconocerlo. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, simplemente comentar un mensaje que publicó la periodista Eliangélica González. Ella aseguraba que a las 5:53 de la mañana el cuerpo del ex policía Oscar Pérez sería entregado a sus familiares a las 7 de la mañana de hoy, miércoles. En las redes sociales, bueno, saben ustedes, han pedido apoyo para que lo acompañen en este momento, 17 de enero. Habrá que ver si se confirma o no esta información. Habría preocupación sobre el destino del cuerpo, que será una prueba fundamental para futuras investigaciones. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Endorfinas para dejar de fumar. A correr. Son muchas las personas que han logrado dejar de fumar, pero puede que entre ellas no te encuentras tú. Uno de los efectos de la nicotina que hacen que sigas pegado al cigarrillo es que estimula el estado anímico. Por ello te da una sensación de bienestar y quizás incluso alivia la tristeza. En pocas palabras, te tengo algo con un efecto más poderoso: correr. Correr puede compensar los efectos debido a la falta de nicotina a través de las endorfinas liberadas por el cerebro. Estas endorfinas tienen efectos diferentes cuando la práctica se hace regularmente. Efecto eufórico, que produce bienestar. Efecto ansiolítico, que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad debido a dejar de fumar. Y el efecto analgésico, por medio del cual el dolor de origen muscular se reduce. La endorfina no es la única sustancia que entra en juego cuando se habla de los beneficios de correr en el proceso de dejar de fumar. La serotonina también está involucrada en la lucha contra el estrés, contra el dolor y en la mejora de la calidad del sueño. ¿Cómo empezar? La Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio recomienda que para lograr beneficios para la salud, los adultos entre 18 y 64 años deben acumular por lo menos 150 minutos de moderada a vigorosa actividad física de intensidad aeróbica por semana, en sesiones de 10 minutos o más. También es beneficioso añadir actividades musculares y de fortalecimiento óseo utilizando los principales grupos musculares por lo menos 2 días a la semana. ¿Que no tienes dinero para un gimnasio? Busca
Busca los parques públicos, busca un grupo de amigos y entrena, investiga y pregúntale a los especialistas. Yo me pongo a la orden. Cambiamos la hora y media de relajación que te deja un ejercicio por el bienestar a largo plazo que te da el deporte. Lo intentamos. Seguimos con la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y el presidente Nicolás Maduro, en el marco de la presentación de su informe de memoria y cuenta ante la Constituyente Comunal, ubicándose otra vez al margen de la Constitución, desconociendo al Parlamento venezolano, no solo profirió amenazas contra los obispos de la Iglesia, también contra el sector privado de nuestro país, y de esto vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Él decía: voy a actuar con la mano más firme y férrea que jamás hayan visto, basta dañar al pueblo. Y tenía que ver con la aplicación de lo que ellos han denominado la ley de precios acordados, otra vez un instrumento que nace de la Constituyente Comunal. Solo la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, según la Constitución vigente en nuestro país, tiene la atribución de aprobar leyes, pero en todo caso, él instruyó para que el martes hubiera una reunión con industriales, agroindustriales de Venezuela, para darles a conocer esto que han denominado la ley de precios acordados. Ayer, en la misma línea, el vicepresidente Tarek El Aissami anunciaba que van a ordenar a los supermercados a vender a los precios del pasado, los niveles del 15 de diciembre. Y de inmediato vamos a conversar, cuando me confirmen internamente, con nuestro siguiente invitado. Ya allá está en línea telefónica, es que no me habían dicho, Jackson, perdona. Carlos Larrazábal, el presidente de Fede Cámaras, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, saludos a ti, a todo tu equipo y a las personas que nos escuchan esta mañana. Su reacción, señor Larrazábal, a estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, esto de advertir que va a actuar con mano firme y férrea
como nunca antes por el daño que están ocasionando al pueblo. ¿Lo escuchamos? Bueno, lo que estamos viendo de nuevo es repetir los mismos errores y las mismas estrategias del pasado de ir destruyendo progresivamente la empresa privada. Hay que recordar que en el país no hay divisas oficiales desde el mes de agosto del año pasado. No hay forma de reponer las materias primas, no hay forma de tener insumos, no hay forma de que ningún venezolano adquiera una divisa en el mercado oficial, y esto ha disparado el mercado paralelo de una forma impresionante, afectando todas las estructuras de costos del país. Y al mismo tiempo, el mismo gobierno nacional ha venido haciendo incrementos importantes en materia de sueldos y cesta ticket que afectan un sector de productivo, empresarial, comercial, que cada vez produce menos. Entonces, cuando tú tienes toda una estructura de costo que se va incrementando de una forma acelerada por las decisiones del gobierno o también por la falta de política económica del gobierno, eso origina una presión inflacionaria importante. Si esa realidad no se aborda profesionalmente, no se abordan las causas y se sigue atacando las consecuencias por un pensamiento estrictamente populista de tratar de culpabilizar a donde no están las culpas, lo que vamos a tener es más escasez y más inflación, y esa receta ya se ha repetido. Desde aquella vez que recordemos que el señor Arriaza hizo los comentarios sobre el cartón de huevo y los cartones de huevos desaparecieron, y ahorita cuestan de 400 bolívares de la época, ahorita cuestan lo que están costando, eso es el resultado. Mientras tú atacas y sigues tomando esas decisiones, tendremos cada vez menos confianza de la que ya tenemos, tendremos menos producción de la que ya tenemos, y ahí en vez de eliminarse la inflación se aumenta. La receta, lo que hay que hacer es buscar un mercado libre de divisas, buscar unas políticas que incentiven la producción, que se incentive la confianza en la economía, que tengamos financiamiento internacional y financiamiento nacional para poder producir más para todos los venezolanos, y eso lamentablemente no se ve, y el gobierno hace todo lo contrario. Ahora, varias inquietudes, por cierto, 482-9750 para su participación. A propósito del mercado libre de divisas, aparentemente, finalmente un dirigente del gobierno hace algunos días reconoció que hay que abrir el mercado al acceso de divisas en nuestro país para lograr un impacto sobre el mercado paralelo. Evidentemente esto prácticamente fue un verso suelto y no tuvo ninguna reacción en el Ejecutivo Nacional. A propósito de la iniciativa que pretende poner en marcha el gobierno con esto del petro, el Departamento del Tesoro advertía ayer que es una vulgar venta de bonos, y por lo tanto las sanciones que se han impuesto a nuestro país también recaerían sobre aquellos que decidan negociar con este instrumento. Quisiera su comentario en torno a este tema, tomando en cuenta que, bueno, es una iniciativa que el Ejecutivo pretendía poner en marcha para tener acceso a algún tipo de divisa o transacción comercial. ¿Lo escuchamos? Fíjate que desde el mes de septiembre, cuando se suspendieron las subastas, el gobierno empezó a anunciar supuestos mecanismos que iba a anunciar, anuncios que iba a anunciar, pero que nunca anuncia, valga el trabalengua. Él nos dijo que iban a hacer una cesta de divisas, que íbamos a transar en yuanes, en yenes, en yo no sé qué otras monedas. Eso nunca sucedió. Después salieron con el petro, que iba a ser una criptomoneda. Ahora ya no es una criptomoneda, sino son simplemente subastas de unas monedas virtuales que nadie entiende cómo funciona eso, y respaldadas supuestamente con pozos petroleros que no lo podrás ejecutar nunca esa garantía, y que obviamente están afectadas por las mismas sanciones que tiene financieramente Venezuela. Se nos dijo también que iba una reunión la semana pasada, que fue la vicepresidencia económica del Banco Central,
para un mecanismo de DICOM nuevo, que ahora sí iba a ser transparente, o sea que reconociendo que los anteriores nunca fueron transparentes y fueron fuentes de corrupción, pero nada de eso se anuncia y nada de eso funciona. Y en el interín sabemos dónde está el dólar del mercado negro, porque no existe un dólar oficial, y eso sigue impactando las estructuras de costos y sigue impactando la vida de todos los venezolanos. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Conversamos con el presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal. María Díaz nos llama desde el municipio Sucre. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo está? Bien. Mira, María Alejandra, yo, otras veces he llamado, soy una persona muy mayor y solo dependo de una pensión. Y estoy escuchando, he venido escuchando que están motivando a las mujeres a que tengan más hijos y por cuántos hijos le van a dar no sé cuánto. Y entonces, ¿cómo quedamos los viejitos? Que gastamos, que tenemos que gastar en medicina y en comida, y resulta que si comemos, no compramos medicina, si compramos medicina no comemos. Es que ninguna de las dos cosas la podemos hacer, porque el dinero que nos está pagando eso no alcanza sino para 2 o 3 cosas. O la medicina o la comida, pero no nos alcanza ni para 8 días. Entonces que también hagan algo por los viejitos, porque yo no estoy esperando que aumenten, sino que haya producción, que haya comida, que haya, no sé, que cambie esto, porque esa es mi esperanza, que cambie todo esto. Dios mío, por Dios, yo soy una persona mayor y que yo no tengo sino un hijo que también quedó en la calle porque le robaron su carrito con que se defendía, y resulta que ahora ni una cosa ni la otra. Yo estoy desesperada, de verdad que estoy desesperada. Yo lo que hago es llorar. Bien, gracias, señora María. ¿Qué responde Carlos Larrazábal? Efectivamente, bueno, el gobierno sigue imprimiendo dinero que no tiene nada que ver con los índices de producción en nuestro país, con el impacto que esto tiene. ¿Qué le responde usted a la señora María? Lamentablemente, esa es la tragedia que están viviendo todos los venezolanos, la angustia de la señora María de tener un ingreso por su pensión que para nada es digno, donde el bolívar ha perdido el 99.5% de su valor, donde se quiso poner por decreto que era un bolívar fuerte y ahorita no vale absolutamente nada. Y el gobierno, en lugar de atacar en las medidas, o sea, de atacar las raíces de los problemas, en lugar de poner al país a producir eficientemente, lo que está creando es una dependencia de los ciudadanos contra una dependencia de los ciudadanos del mismo gobierno, con medidas estrictamente populistas, dando bonos, promoviendo esa dependencia, y no que la gente dependa de su trabajo, de su esfuerzo, de su iniciativa, y que en esa economía fuerte y sólida las personas mayores puedan tener una pensión digna que les rinda para vivir. Lo que obviamente dice la señora María es totalmente cierto y es angustiante para todas las personas que dependen de una pensión que no les alcanza ni para comprar un cartón de huevo. Ahora, yo le pregunto a Carlos Larrazábal qué puede ocurrir en los próximos días con este tipo de medidas, producto de la decisión del gobierno de obligar, por ejemplo, a los supermercados a vender a los niveles del 15 de diciembre de 2017. Nadie sabe por qué eligieron la fecha, pero en todo caso, ¿qué puede pasar en pleno proceso hiperinflacionario? Ayer, conversando con la presidenta de Consecomercio, el panorama es francamente preocupante, no solo por la ola de actos vandálicos, de saqueos a establecimientos, también a los camiones con distintos víveres que ya prácticamente no pueden circular por el territorio nacional. La preocupación fundamental de algunos sectores tiene que ver con los inventarios. ¿Su comentario? Mira, efectivamente lo que nosotros vimos estos primeros 16 días de enero es algo dantesco, un gobierno que primero empieza una persecución agresiva, obligando a bajar precios, sin ni siquiera permitir revisar las facturas que tengan esos negocios de cómo adquirieron el producto, y originando grandes pérdidas. Eso vimos todo que originó lo que se ha llamado saqueos selectivos, donde en negocios desapareció toda la mercancía y ahora no hay forma cómo reponerla, porque ahorita muchas empresas siguen de vacaciones o están paralizadas porque no tienen materia prima.
En esos anuncios de ayer del vicepresidente de la ISAMI, él reconoce que hay que abrir algunas mesas de trabajo. Mesas de trabajo que lamentablemente nunca funcionan para nada, pero que no abordan los temas. Y me voy a referir básicamente a algunas de ellas que nombró. Él dice, bueno, que el precio de los empaques ha subido de una forma exorbitante. Pues la realidad, los empaques se hacen de plástico y Pequibén y el tablazo lleva casi 3-4 meses parada por falta de gas para producir. Eso es responsabilidad del gobierno. El gobierno dice que van a hacer una mesa de trabajo para los costos de flete. Los costos de flete se han disparado también de una forma significativa porque todo el sector transporte depende del dólar libre. El mismo gobierno está vendiendo ha promovido políticas que los camiones se vendan vinculados al dólar. O sea, y por otra parte, la inseguridad, como decía María Carolina el día de ayer, en las carreteras venezolanas, hace que los costos de traslado sean muchísimo más altos de los que teníamos hace unos meses atrás. Y así podemos ir y ver la otra mesa de faltas de insumos y materia prima. Eso es otra totalmente responsabilidad del gobierno porque tenemos las dos variantes. Por un lado, no tenemos insumos y materia prima porque no hay un mercado cambiario abierto donde se puedan comprar divisas para que tú compres tu materia prima, y las empresas nacionales, propiedad del Estado, o empresas que fueron expropiadas por el Estado, no están produciendo absolutamente nada, y también eso afecta a toda la cadena aguas abajo. Entiéndase lo que es Sidor, las empresas de Benalú, las empresas de fabricación de alimentos que el gobierno expropió, Agropatria, que anteriormente era Agroisleña, ahora los agricultores no tienen semilla ni fertilizante, y así podríamos continuar toda la mañana indicando las decisiones que ha tomado el gobierno en el transcurso de los últimos años, que son la causa fundamental del desastre económico que tenemos en los actuales momentos. Ahora, ¿cuáles son los escenarios entonces que ustedes vislumbran en los primeros meses de este año, tomando en cuenta estos antecedentes? Bueno, los escenarios lamentablemente no son nada positivos porque no se observa ningún propósito de enmienda. Si tú sigues haciendo lo mismo, vas a obtener los resultados similares. Si el gobierno asume esa persecución policial de y ahora, aplicando todo el peso de la ley, cerrarán más negocios, cerrarán más empresas y los consumidores seguirán en las penurias que estamos viviendo en los actuales momentos. Carlos Larrazábal, gracias por atendernos, acompañarnos, presidente de Fedecámaras, reaccionando a estas declaraciones, estas amenazas del presidente Nicolás Maduro en el marco de la presentación de memoria y cuenta ante la constituyente comunal, desconociendo las atribuciones del Parlamento venezolano. Él, bueno, ha hablado de actuar con mano firme y férrea contra el sector privado. Él decía, basta de dañar al pueblo. Bueno, lo curioso es que lo que está pasando es producto de la política económica, del modelo político del Ejecutivo Nacional. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Al cierre comento información de interés y algunos mensajes. La agencia de noticias Reuters informa lo siguiente. Estados de la Unión Europea acordarían sanciones contra 7 venezolanos cercanos al gobierno del presidente Nicolás Maduro el jueves, es decir, mañana. Probablemente entrarían en vigor la próxima semana, esto según diplomáticos europeos. Es un mensaje muy claro de la comunidad internacional, sobre todo porque coincide el día con la reunión que se va a celebrar en República Dominicana. A través del Twitter nos dice Carlos Dumat. Buen día, ahí está la ley del odio y el régimen la aplica, pero hay que recordar que es irrita, promulgada por un ente inconstitucional y por demás no habilitado para promulgar leyes. ¿Qué dicen a través del sistema DILO, Argenis? Sí, tenemos por aquí un servicio público para Tamaira López. Se solicita Tikerp de 250 miligramos en tabletas. La pueden contactar al 0416-630-9201. Nuestro oyente Alicia Bolívar de Guillén, de las colas en todos los supermercados del país, ¿cuánto van a visitar a esa gente que descaradamente venden los productos regulados, las hunde en las calles al precio que les da la gana? Leandro Oberto, no destruyamos a la MUD, démosles tiempo a este nuevo diálogo. Los culpables de la destrucción de nuestra querida Venezuela es el gobierno. Ayer hubo una marcha pacífica en protesta en Sabaneta de Barinas por el hambre y la escasez de medicamentos. José Quiones. Bien, dicho esto, nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García y Rosa Vázquez. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de